bienvenidos, soy Gabriel de las Casas. Hoy nuestra hora de los negocios está en Medellín. Estamos en la Convención Internacional de Emergencia Climática y nos convoca el gobernador Aníbal Gaviria, gobernador de Antioquia. Gobernador, muy buenas tardes, bienvenido a Caracol Radio. Gabriel, buenas tardes, un abrazo para vos y un abrazo, por supuesto, muy grande para todos los oyentes y bienvenidos a esta Convención Internacional de Emergencia Climática. Emergencia climática, nos fuimos a un nombre que ya tiene la palabra emergencia y no cambio climático a como estamos acostumbrados. ¿Qué es lo que está pasando, gobernador? Sí, yo creo que de alguna forma ha ido variando la concepción del tema y hoy en día con el concepto, la palabra de emergencia climática, se quiere dar digamos dos aspectos. Uno, el sentido de urgencia. Es decir, esto es un tema ya que está generando impactos y problemáticas actuales y lo estamos viviendo intensamente en Antioquia y en Colombia y en el mundo con unas lluvias históricas en nuestro territorio, pero con una tremenda sequía en Europa. Entonces yo creo que esa emergencia manda ese mensaje de urgencia, pero además el otro es el de acción, porque el concepto de cambio climático era un poco más externo. Entonces creo que esos son los dos aspectos que me parece que recogen y quisimos nosotros, por ejemplo, recoger en Antioquia al ser la primera entidad subnacional en América Latina en declarar esa emergencia climática. Bueno, ya hablaremos de los detalles de qué es la emergencia climática, qué es lo que hay que hacer, cómo hace parte precisamente de ese plan de Antioquia 2040 que lanza en su gobierno. Pero me quiero devolver en el tiempo y no hablar con el gobernador de Antioquia, sino con Aníbal Gaviria. Usted y yo somos contemporáneos, Aníbal, y perdóneme que le diga así, pero ese crecimiento que tuvimos de niños, porque además me tocó también tenerlo aquí en Medellín durante esos años 70, ¿cómo era el clima? Recordemos qué pasaba en ese momento, qué preocupaciones había, el aire más limpio. Igual los aviones aterrizaban aquí en el Olaya Herrera, el Jumbo de Avianca aterrizaba y podía aterrizar en el Olaya Herrera, pero no teníamos estas nubes que tiene Medellín y otras ciudades en las que uno ve cielos negros. No, Gabriel, dos cosas ahí, pues, y me parece bien interesante remontarnos a esa época y mirar cómo ha sido este cambio, cómo ha sido esta transformación del clima. En primer lugar, lo que tú dices, no, el aire de Medellín en los últimos 50 años ha perdido calidad de una forma increíble. De niños a nosotros no nos llevaban a la clínica a nebulizarnos, ni teníamos gripa todos los días, ni pasa lo que hoy tienen todos. No, pues eso es increíble. Yo digo, nosotros somos 8 hermanos. Y exactamente ese es uno de los temas que nosotros tocamos ahora hablando de nuestros hijos que se mantienen, ese aparatico no existía. Sí, no. Eso comprar un nebulizador, eso no existía en los 70. Eso tal vez era, yo creo que los hospitales más avanzados, había que ir a un hospital bien avanzado para encontrar una cosa de esas. Hoy usted lo tiene en cualquier casa. Entonces, el aire, la contaminación del aire, porque obviamente ha crecido enormemente el Valle de Aburrá, pero lo que ha crecido también en una forma exponencial es el parque automotor. Hoy estamos hablando de más de 1 millón de motocicletas en el área metropolitana y más de 600 o 700 mil vehículos automotores. Entonces, la contaminación que se produce por el transporte sin tocar otros elementos, como por ejemplo el industrial, es absolutamente impresionante. Entonces, ese es uno de los grandes propósitos y tiene que ser uno de los grandes objetivos futuro en el modelo de desarrollo y de ocupación del Valle de Aburrá, y por eso nosotros insistimos tan intensamente y ojalá hoy lo podamos tratar varias veces, y ese es un tema que yo tengo obsesivo, seguramente saldrá repetidas ocasiones, el Tren del Río, porque es ese proyecto trascendental para la movilidad sostenible, para buscar precisamente frenar la contaminación del valle. Y el otro elemento que ha sido impresionante el cambio en estos años, no solo desde niños, sino aún desde la anterior gobernación hace 19, 20 años, es el tema de las lluvias. Gabriel, yo por mi condición de gobernador en 2 periodos he tenido la oportunidad de volar por todo el territorio antioqueño infinidad de veces.
En la primera gobernación visité 650 veces los municipios antioqueños. Y lo que yo hoy veo en el territorio es completamente distinto. Hoy las montañas están completamente rasgadas, llenas de cicatrices, derrumbes por todos lados. El agua que ha venido cayendo casi en forma incesante el último año y muy frecuentemente los 2 últimos años y medio, está colmatando, está copando completamente la capacidad del territorio, y por eso tenemos derrumbes en las zonas de ganadería, en las zonas de agricultura, pero también en la selva virgen. Hace 3 o 4 días tuve la oportunidad de volar de Urabá hasta Hispania, en el suroeste, pasando por todo el Atrato y pasando por Urrao, por el Páramo del Sol, por el Páramo Frontino, y esas que son territorios completamente vírgenes, también allí inmensos, impresionantes derrumbes. Entonces, la lluvia, la pluviosidad que hemos tenido y que estamos teniendo es absolutamente duplicada o triplicada sobre lo que veíamos cuando niños o cuando jóvenes. Volveremos con ese tema porque además el fenómeno de la niña apenas comienza y viene una temporada grande de lluvias que puede llegar hasta el mes de diciembre, incluso hasta enero. Me quedo otra vez con el Aníbal de niño. ¿Se acuerda que cuando uno lo llevaban de paseo y había una quebrada por ahí, los papás le decían, mientras el agua esté corriendo puede tomar de ella sin ningún problema? ¿Cómo estamos de calidad de agua? Hablamos también de minería ilegal, contaminación de los ríos, de las fuentes hídricas. ¿Qué pasa en Antioquia en este momento? Sí, desafortunadamente esos otros aspectos están impactando también el territorio. Los 2 grandes focos de ilegalidad, la tala de los bosques y la destrucción de los bosques para la siembra de coca, y la tala y la destrucción para la minería ilegal, son hoy también cicatrices que usted ve con mucha frecuencia en muchos territorios de Antioquia y en territorios de departamentos hermanos como Córdoba, como Bolívar, como Chocó. Impresionante, doloroso. Selvas vírgenes en donde uno sobrevolando encuentra 10, 15, 20 hectáreas completamente destruidas, y desde arriba se ven la maquinaria haciendo la destrucción ya de las fuentes hídricas. Entonces no es lo mismo, no es lo mismo de ninguna manera a lo que era en esa nuestra infancia, donde, como tú dices, los ríos corrían en su mayoría, pero prácticamente un 100% cristalinos. Hoy esas mismas fuentes de agua se ven completamente contaminadas, no solo por la sedimentación, fruto de la destrucción de las cuencas, sino también en muchos casos con químicos, producto de uno y otro fenómeno ilegal. Volvamos al presente. En estos días pasaba usted por la Luciérnaga y estábamos hablando de que el cambio climático y las acciones frente al cambio climático no son de un gobernador, no son de los alcaldes solamente, no son de un presidente, incluso no son de un líder mundial o de una gran organización. En esto tenemos que cooperar todos. El papel del ciudadano frente al cambio climático es lo más importante. No hay dinero en el mundo ni acciones en el mundo que no se puedan hacer sin nosotros. Creo que eso es muy importante, y eventos como este, como el que estamos viviendo, es lo que nos tiene que mover, que nos muestren que sí está pasando algo, que los efectos de los gases invernaderos, que el cambio climático es una realidad, y estas fuertes lluvias, estos deslizamientos de tierra debido a las fuertes lluvias, pues hacen parte de eso. Sí, la concientización de los ciudadanos es fundamental, pero yo creo que se ha avanzado muchísimo en eso. Por eso nosotros, repito, declaramos la emergencia climática hace ya más de 2 años, y algunas personas dijeron, Gabriel, hombre, ¿y para qué una emergencia climática? A ver, ¿qué van a hacer? Eso que... febrero del 2020. Febrero del 2020, es decir, ya casi vamos para 3 años. Y lo que queríamos en primer lugar era eso, crear conciencia en todos los ciudadanos, en todos los habitantes de Antioquia, acerca de la gravedad del fenómeno del cambio climático, de la emergencia climática. Hoy esa conciencia ha aumentado enormemente, y hoy ya muchos que no entendían por qué declaramos la emergencia climática hace casi 3 años, lo entienden cuando están viendo esta temporada de lluvias devastadora, cuando están viendo también en otras partes del mundo, a través de los medios de comunicación,
esos efectos del cambio climático. Entonces, es absolutamente trascendental la conciencia de los ciudadanos. ¿Y para qué? Mínimo para dos cosas. Uno, para presionar, para motivar, para vigilar, para hacer auditoría a los gobiernos, a las instituciones, sobre las medidas que se deben tomar y sobre el seguimiento a las medidas que se están tomando. Y dos, para ellos mismos ser autorresponsables, para tomar decisiones individuales que cuando se multiplican por millones son inmensas decisiones colectivas en bien o en mal de la protección ambiental y la conservación. Colombia en general es un país de energías limpias. Creo que a veces también nos escudábamos en eso, en enfrentar este problema que tenemos con el planeta. Pero hoy uno ve cómo las empresas tienen grandes programas de sostenibilidad. ¿Cómo ve usted precisamente ese compromiso de la empresa privada, de los industriales, con el planeta en estos momentos? Hace parte de lo que hablábamos, creo yo, Gabriel, de la concientización que tiene que ser de todos los actores, y cuando hablo de los ciudadanos, obviamente los ciudadanos incluyen los empresarios, los gremios, la academia, todos tenemos que unirnos en ese propósito común, que es, ahí sí vale la redundancia, es un propósito de todos, porque es la vida y la capacidad del planeta de sostener la vida de todos. Yo creo que hay un avance importante en esa conciencia de los empresarios, pero creo que todavía falta mucho y hay que avanzar mucho más en todos los frentes. La construcción es uno de los frentes en los que hay que buscar cada vez más cumplir con las normas nacionales e internacionales de construcciones amigables con el medio ambiente, llamémoslo de construcciones verdes, pero también los consumos de energía, las formas de trabajo, estimular mucho más el teletrabajo y adicionalmente las formas de movilidad hacia el trabajo y del trabajo hacia las viviendas. Y en eso tenemos responsabilidad los gobiernos, las empresas y también los trabajadores y los ciudadanos. Son esos hábitos de vida que cada vez tiene que tenerse más en cuenta para este reto global. Yo creo que hay un punto en el que hay que llamar la atención y es la responsabilidad sobre los efectos y la emergencia climática. Es de todos. Aquí no se trata únicamente de pedirle a los gobiernos y de pedirle a las empresas que tomen decisiones. Eso se debe hacer, pero que los ciudadanos también los tomen. Es un compromiso de todos y en el que todos tenemos una inmensa capacidad de participar casi como en ningún otro frente de gobierno. ¿Cómo hacer para que una convención internacional o estos grandes foros que tienen que ver con cambio climático, con esta emergencia, no se queden a veces en solo palabras, sino tener la acción? ¿Qué acciones tiene ya la gobernación de Antioquia para trabajar? ¿En qué vienen trabajando en este momento? Sí, Gabriel, dos formas de responder a esa pregunta. Primero, nuestra declaratoria de emergencia climática no fue un hecho aislado. Inmediatamente después de declarar la emergencia climática, constituimos un comité científico del más alto nivel, con científicos no solo antioqueños, sino colombianos, en distintos frentes para que nos asesoraran y nos acompañaran para tomar las decisiones y avanzar a las acciones adecuadas en torno a la emergencia climática. Y de ese comité surgió, entre otras, un plan de acción de 100 puntos que ya estamos empezando a ejecutar. Y surgió, entre otras, la idea y el compromiso de realizar esta convención internacional de emergencia climática. Y entonces ya estamos avanzando en acciones, ya estamos avanzando, no nos hemos quedado y no nos hemos paralizado en las palabras únicamente o en la declaratoria de la emergencia. Y el segundo punto que nos pone en esa clave completamente es que la convención la estructuramos en clave de acción. Es decir, los 2 días son días de deliberaciones, de conferencias, de compartir conocimiento, pero al final de la convención
el cierre de la convención, digamos, no es un discurso poético o de revisión de lo que se ha hecho o de las decisiones, sino que es un discurso de acciones. El final de la convención va a tener un manifiesto en el cual la gobernación de Antioquia recoge las deliberaciones y las conclusiones de la convención para convertirlas fundamentalmente en acciones concretas con un horizonte, ojalá, al 2040, y ahí caemos nuevamente a la Agenda Antioquia 2040, en 8 grandes temas, entre los que puedo de alguna manera enumerar los temas de ganadería, agricultura, proyectos productivos, el tema de transporte, trascendental, los temas de energía, los temas relacionados con el agua. Entonces, 8 temas con conclusiones para avanzar en acciones. Muy bien, Aníbal Gaviria está con nosotros en Caracol Radio. Volvemos en segundos aquí para seguir hablando de cambio climático, de emergencia climática. Aquí estamos en Caracol Radio. Estamos en Caracol Radio en la Convención Internacional de Emergencia Climática Antioquia 2022. El gobernador Aníbal Gaviria nos acompaña el día de hoy. Bueno, gobernador, estábamos hablando hace un momento de que esto se tiene que volver hechos y no quedarnos en palabras y en unos discursos. ¿Cuáles son las acciones y cuáles son las conclusiones que se pretenden sacar de esta convención? Sí, precisamente la convención la diseñamos en clave de acción para tener unas conclusiones que nos permitan tener metas lo más definidas y cuantificables. Entonces vamos a hacer un recuento de algunas de las, considero yo, 8 o 10 metas más importantes. Por supuesto, la primera, que engloba en cierta medida a todas las demás, es la de buscar que al 2050 o antes Antioquia sea carbono neutral. Eso en sintonía con el propósito global y con la meta que también se ha trazado Colombia. Pero en Antioquia vamos a buscar, ojalá, acelerar esa meta antes del 2050. Y convergentes con la misma, por ejemplo, la definición de 330.000 hectáreas de área de restauración. Esto significará un enorme reto de la siembra de aproximadamente 215 millones de árboles a el 2040. Otro frente correlacionado con este es lograr para el año 2040 también la meta de 0 deforestación. Entonces es una combinación de la restauración con 0 deforestación para ese mismo año culminante de la Agenda 2040. Un tema trascendental desde el punto de vista energético es la democratización energética. Esto es apostarle ya menos a las grandes centrales de producción de energía de cualquier tipo. Seguramente habrá más apuesta por los temas de energía solar y de energía eólica, pero más que ello aún, apostarle a la democratización energética, es decir, a la producción de energía en los núcleos de vivienda futuros del departamento de Antioquia. En el tema de energía, otro de los frentes que siempre es más importante y con el impacto más trascendental, sobre todo en la contaminación del aire, la transición de los vehículos contaminantes, y esperamos que esa transición se dé más o menos con una gradualidad de un 50% o 60% de la flota para el año 2040 y un 100% de la flota para el año 2050. Ahí pues algunas de las metas concretas en acciones, como lo decía Gabriel, que emanaron como conclusiones de la Convención Internacional de Emergencia
climática. Por supuesto, muchas de estas metas no se cumplen, como lo hemos reiterado en esta entrevista, sin la participación del colombiano. Y me voy a meter con la ganadería, con algo que es muy, muy importante. ¿Cuál es el papel del ganadero para que esas metas en el departamento de Antioquia se puedan cumplir? Sí, yo creo que el tema de ganadería, uno de los propósitos que también salió de las conclusiones de la cumbre, es una ganadería cada vez más comprometida con la sostenibilidad y la regeneración, y el concepto de silvopastoreo, que engloba el tema de reforestación y de ganadería con un criterio de mayor eficiencia y mayor sostenibilidad. Así que una de las rutas que traza la convención es el silvopastoreo. Hablábamos si hay un denominador común sobre todas las acciones que hay que tomar, y es hablar de la palabra sostenibilidad. Y me gusta mucho que estemos hablando de que sostenibilidad en el hogar, que nos preocupemos desde el hogar, desde los conjuntos residenciales, desde los edificios, a esa sostenibilidad, a mayor cuidado del agua, a utilizar el agua que tenemos, a energía, no sé si llegamos a eólica, pero sí energía solar también para esto. Pero viene el cómo llegar, porque la brecha de lo que hay que invertir en un hogar para llegar a ser sostenible siempre va a ser grande. Económicamente, ¿qué tanto estudian ustedes de lo que necesita para que la gente tenga esa ayuda? Esa palabra que a veces no queremos utilizar, que se vuelvan subsidios, pero sí unas formas de ayuda para poder llegar a ser sostenibles en el hogar. No, yo creo, Gabriel, que lo que va a ir pasando, y de alguna manera ya ha sucedido, es el abaratamiento de la disminución de los costos de las energías alternativas. A medida que hoy, por ejemplo, los autos eléctricos siguen siendo supremamente caros, pero también tiene que ver con la eficiencia de las tecnologías, que cada vez va siendo más grande, pero también con la cantidad o el número, el mercado de esos vehículos. Cuando ya uno hable no de 10 o 15 o 20 millones, sino de cientos de millones de vehículos eléctricos, pues las economías de escala van a tener una participación inmensa. Igualmente con las tecnologías para la producción de energías, llamémoslo, democratizadas en las viviendas, en los pequeños bares, en los restaurantes. Yo creo que no solo es una cuestión, como tú lo dices, de un tema que siempre genera inquietudes, que es el de los subsidios, que seguramente deberán tener una participación, sino fundamentalmente la disminución de los costos por el aumento de las economías de escala y por la eficiencia tecnológica. Hay cosas que parece que no tuvieran sentido, a veces que hablamos de escasez de agua, cuando estamos en época de lluvias, grandes torrenciales aguaceros, como decimos, pero es que cuando estamos hablando de acceso al agua, estamos hablando de acceso al agua potable. Y me quería mover un poco del cambio climático. ¿Cómo es la situación de agua potable hoy en el departamento de Antioquia? ¿Cómo es el acceso de los antioqueños? Hemos avanzado mucho, Gabriel, pero quedan retos, sobre todo en las áreas rurales. En nuestro primer gobierno en Antioquia, en el año 2004-2007, nosotros pusimos en funcionamiento un plan para el agua potable que denominamos Plan 100. En aquella época era la búsqueda de llegar con agua potable a 100 de las 125 cabeceras municipales de Antioquia. Y esa meta la cumplimos. Pero además creamos en asocio en aquella ocasión con municipios de Urabá, del Bajo Cauca, del Occidente, y con el gobierno nacional, los acueductos subregionales de esos territorios, que hoy algunos de ellos no solo se mantienen, sino que se han consolidado. Pero reitero, el reto sigue siendo la ruralidad dispersa, lo que llamamos, digamos, más cotidianamente los acueductos multiveredales, de las veredas más dispersas, con mayor distancia entre las mismas viviendas y con mayor distancia de las cabeceras municipales. Ahí
todavía tenemos que seguir haciendo una tarea importante para lograr esas coberturas por los altos costos que significa esa dispersión, pero estamos trabajando cada vez más intensamente un proyecto para consolidar, como lo hicimos con el Plan 100, en las cabeceras municipales, el agua potable en los 300 corregimientos que conforman, digamos, la ruralidad más profunda del departamento de Antioquia. Ese es uno de los proyectos sustanciales de nuestro gobierno, que esperamos dejar también con una ruta hacia el futuro y hacia el 2040, con electricidad, Antioquia iluminada, y Antioquia LED, y con agua potable para los corregimientos de los 300 corregimientos de Antioquia, una especie, llamémoslo, parodiando el del primer gobierno, Plan 300 para los corregimientos. Lo vuelvo a sacar de su papel de gobernador y me quedo con Aníbal Gaviria, con el ciudadano colombiano. ¿Cómo nos comprometemos desde la casa? ¿Qué hace su familia? ¿Qué cree usted que le hace falta? Porque a veces nos quedamos en grandes discursos, grandes cosas que tenemos que hacer, pero llega uno con tanta información y no sabe cómo puedo colaborar yo en mi vida diaria, en mi casa. ¿Qué es lo que puedo hacer para colaborar frente a esta emergencia? No, como lo hemos repetido muchas veces, los ciudadanos tenemos un papel trascendental en este propósito, todos cotidianamente. Entonces, tomemos uno de los capítulos más importantes siempre, que es el tema de la movilidad. Okay. ¿Cómo nos movemos? ¿Y cómo nos vamos a mover al futuro? ¿Cómo se van y cómo se están moviendo nuestros hijos? Yo creo que ese es un tema bien importante para contribuir a la mitigación de la emergencia climática. Y lo interrumpo ahí para que me cuente de su plan del Tren del Río. Entiendo bien, ese es el nombre del plan de lo que quiere hacer y cómo contribuye también ese Tren del Río a esta emergencia climática y a eliminar gases de efecto invernadero y contribuir con lo que estamos en el calentamiento global. Así es. Entonces, le concluyo con el tema digamos, de los ciudadanos, de mi familia, de cualquiera. Entonces, hombre, hay que moverse más en bicicleta y sobre todo hay que moverse más en forma colectiva. Normalmente una de las cosas más absurdas que hay es que usted ve en nuestras ciudades y en muchas ciudades en Estados Unidos miles de vehículos con un solo pasajero, el conductor. Lo que necesitamos es vehículos con 2, 3, 4 pasajeros. Eso ayuda en una forma increíble a dos de las problemáticas más grandes de las ciudades del mundo: la contaminación y la congestión vehicular, que además van muy unidas, porque obviamente no es lo mismo que un vehículo esté viajando un trayecto de 5 kilómetros en 20 minutos o que lo está haciendo en 1 hora. Son 20 minutos de estar contaminando, es 1 hora de estar contaminando, entonces las dos se retroalimentan. Y podemos contribuir en eso enormemente con más disciplina y más responsabilidad social. Ahora, el otro tema trascendental en el tema de una movilidad sostenible, los transportes públicos. Las ciudades tenemos que migrar cada vez más a mucho más transporte público, a mucha más red de transporte público y sistemas masivos que son también los sistemas más económicos, más seguros y menos contaminantes. Yo le sumo transporte público de calidad, porque a veces tenemos redes de transporte público que se quedan un poco bajas en la calidad de lo que son los usuarios, y ahí es en donde decidimos comprar una moto o meterme en un vehículo y devolvernos de lo que y hacia donde deberíamos ir lógicamente, al transporte público. Exacto, pero es que la calidad también del transporte público, Gabriel, está muy relacionada con la capacidad de esos transportes públicos. Hoy los problemas más grandes de calidad que tienen en muchas ciudades del mundo es la saturación de ese transporte público. ¿Por qué? Porque se tiene que crecer, tiene que tener más capacidad. Si tú en un metro, en un bus,
le estás poniendo el 120 o el 125% de la capacidad de pasajeros, pues obviamente la calidad del servicio va a ser desastrosa como lo es. Entonces, por eso el gran compromiso de las ciudades tiene que ser el del transporte público, el de crecer, fortalecer el transporte público. Y ahí viene Tren del Río. Tren del Río es el proyecto más trascendental, más importante de no solo Medellín, sino todo el Valle de Aburrá. Es un tren de cercanías entre el municipio de Caldas, en el sur del Valle de Aburrá, hasta el municipio de Barbosa, en el norte del Valle de Aburrá. Ahí, en el transcurso de estos municipios está toda el área metropolitana, todo el Valle de Aburrá, con 10 municipios y aproximadamente 4 millones de habitantes, o sea, algo cercano al 66% de la población de Antioquia. Ahí está el gran pareto de la contaminación y ahí está el gran pareto de la calidad de vida para el 66% de los habitantes del Valle de Aburrá. Entonces, este Tren del Río sería no solo una columna vertebral para el futuro desarrollo de viviendas, de comercio, de industria, de empresas, de manufacturas, sobre todo de servicios, a lo largo de todo el Valle de Aburrá, sino que sería también un elemento trascendental para disminuir la congestión que hoy ya tiene el Metro de Medellín en varias de sus estaciones y que empiezan a generar ese mal servicio y esa mala calidad de servicio que mencionabas. Entonces, ese es un proyecto de 4.9 billones de pesos y lo que nosotros ya hemos logrado como acuerdo en la región es financiar el 30% para buscar que a través de la ley de metros la nación financie el 70%. Esto sería 3.5 billones por parte de la nación y 1.4 billones por parte de la región, dividida en aportes de la Gobernación de Antioquia, de la Alcaldía de Medellín, del Metro de Medellín y del área metropolitana. Gobernador, por supuesto que nada se consigue solo. ¿Cómo es el compromiso? ¿Cómo siente usted el compromiso de los alcaldes del departamento de Antioquia precisamente frente a estas medidas para mitigar este calentamiento global, para esta emergencia climática que estamos viviendo? Sí, Gabriel, nosotros tenemos como gobierno una premisa que es trabajar muy en llave con los alcaldes y alcaldesas. Ese es un tema que ha sido, como por decirlo de alguna manera, parte del ADN de nuestros gobiernos, así lo han reconocido y puedes hablar seguramente con el 99% de los alcaldes y alcaldesas de Antioquia y te lo van a mencionar. Mantenemos constante contacto con ellos en todos los frentes y este no puede ser la excepción. Entonces, total coordinación. Voy a mencionarte solo un tema para ser reiterativo y para de alguna manera mostrar hechos concretos en esa dirección. Este Tren del Río que he mencionado tiene el apoyo de todos los alcaldes del área metropolitana, un apoyo que se ha visto reflejado en la aprobación en la Junta Metropolitana, en la que están representados todos los alcaldes del Valle de Aburrá, de esa participación del Valle de Aburrá, de la área metropolitana del Valle de Aburrá, con la financiación de un 8.25% más o menos de ese futuro Tren del Río. Entonces, el compromiso es total y lo mismo podría mencionar de los alcaldes de las subregiones distintas al Valle de Aburrá, una sintonía y un trabajo en llave. Nosotros tenemos en el gobierno departamental una consigna que es unidos, esa es nuestra gran consigna y por eso siempre creemos que es la mejor manera de afrontar estos propósitos comunes. Aníbal Gaviria, gobernador de Antioquia, está en Caracol Radio. Bien, seguimos en Caracol Radio, estamos en la ciudad de Medellín, nos acompaña el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, y estamos también con el secretario de Ambiente y Sostenibilidad de Antioquia, Carlos Ignacio Uribe. Carlos Ignacio, bienvenido a Caracol Radio, ¿cómo estás? Gabriel, muchas gracias por la invitación.
Pues estamos hablando de cambio climático, estamos hablando de calentamiento global, estamos hablando de una gran convención que nos convoca. Y quería tocar precisamente con ustedes dos el tema de las basuras. ¿Cómo nos debemos mover frente a plásticos de un solo uso? ¿Qué pasa con el reciclaje? ¿Qué es lo que vive hoy el departamento de Antioquia? ¿Y cómo enfrentar este gran momento y esto que plantea esta convención? Bueno, lo primero decir que el primer decreto que firmó el gobernador en el año 2020 fue la prohibición del plástico de un solo uso en todo el conglomerado de la gobernación de Antioquia. Eso marca una línea muy importante en lo que es el modelo de gestión de residuos sólidos. Pero además estamos hoy consolidando todo un modelo de gestión de residuos sólidos con una perspectiva de economía circular. Antioquia infortunadamente tiene una tasa de reciclaje muy baja, son cerca de 15% nuestra tasa de reciclaje. Entonces hoy venimos consolidando y encontrando en la basura una oportunidad. Digamos que dos decisiones muy importantes. Lo primero es que vamos a avanzar, y es una de las decisiones tomadas en esta convención, en todo lo que tiene que ver con la recolección selectiva, en un trabajo articulado con las alcaldías que nos permitan muy rápidamente subir esa tasa de reciclaje del 15 a alrededor del 50%. Y ya con un trabajo muy importante en lo que significa economía circular y todo ese simbiosio industrial con las alcaldías, con empresarios, con los gremios, lograr tener una tasa de reciclaje al 2040 cercana al 80%, que digamos lo que es el mandato que queremos trabajar nosotros y lo que hoy está implementado en esa norma de basura cero. Secretario, lo interrumpo y recuerdo un momento que tuvimos el jueves anterior en La Luciérnaga, en donde a veces nos quejamos de que, hombre, yo para qué reciclo y separo la basura en mi casa si esas dos bolsas se echan en el chute de basura y al final el edificio no las separa y todos se van en el mismo camión. Sin embargo, usted me decía que ese pequeño ejercicio sí ayuda para los que están en donde se deposita la basura a separar. Pero además, Gabriel, también vos inconscientemente o conscientemente vas generando cultura. Y como vamos a avanzar en todo ese tema de lo que significa la recolección selectiva, va a facilitar esa transición. Pero además, si la basura puede que llegue integrada, pero si llega en bolsas separadas, en el sitio de disposición final va a ser mucho más sencillo para el reciclador de oficio poderla separar. Sí, ayudar también al reciclador de oficio. ¿Cómo estamos en el departamento en materia de recolección de basura, gobernador Aníbal Gaviria? Bueno, me gustaría mejor darle en eso el balón a Carlos para que nos diga unas cifras. Él ya mencionaba de pronto un porcentaje de acerca del 15%, ajá, pero la meta de avanzar en este propósito, digamos, de la convención, a cerca de un 50% para el año 2040. Pero no sé, Carlos, si de pronto podrías tener una división un poco más detallada en lo que tenemos en áreas urbanas como en Medellín y en áreas más rurales como los municipios distintos al Valle de Aburrá, como para profundizar en esas dos cifras de 15 y 50, la actual y la meta. Aquí sobro yo, el gobernador lo está entrevistando a usted, o sea, yo me puedo levantar y ustedes siguen con la entrevista aquí, gobernador. Yo creo que, gobernador y Gabriel, hay un tema muy importante y es que lo primero es que nuestra gestión de residuos orgánicos, nuestra gestión de residuos es crítica, porque hoy el 70% de nuestra basura va a un solo sitio de disposición que se llama Pradera. Más de 45 municipios hoy llevan la basura e inclusive pagan doble peaje para transportar la basura hasta Pradera. Entonces hay un primer tema que es muy complejo. El segundo tema, decirlo, es que Antioquia genera 1.800.000 toneladas de basura año. Eso es una cifra muy importante, pero además si la transportamos, como la estamos transportando hoy en un 85%, vale toda la plata del mundo. El gobernador siempre usa una expresión y es una filosofía de vida y la equidad. Entonces, cuando usted empieza a mirar un municipio del norte del Valle de Aburrá como Barbosa, ¿cuánto paga en tasa de aseo? ¿Y cuánto invierte el municipio para compensar ese transporte de la basura? Está cerquita, pero si te vas para Santa Fe de Antioquia, tenés que traer la basura, pagar peaje, entrarla a todo el Valle de Aburrá, volver a pagar peaje para disponerla. Entonces, esa misma basura al ciudadano de Santa Fe de Antioquia le vale casi que 3 veces más que al ciudadano del norte del Valle de Aburrá. Y esa cifra termina siendo compensada por el municipio, que finalmente lo que hace es dejar de invertir en acciones donde tendría que estar invirtiendo por transportar basura. Entonces, ese modelo de economía circular lo que hace es empezar a quitarle presión al sitio de disposición final Pradera, que está en el norte del Valle de Aburrá, y empezar a tener unos puntos descentralizados, pero que vaya primero
sacando los orgánicos representan el 50% de la basura. Si hacemos una recolección selectiva y un tratamiento de orgánicos, vamos a quitar el 50% del problema y ya nos quedamos con el otro 50% del problema, y es poder generar sitios adecuados para el aprovechamiento y la separación de las basuras, que permita que a los botaderos solamente vaya el 20%. Ese es el reto que hoy estamos poniendo en la Agenda Antioquia 2040, y es el modelo de gestión que nosotros como gobierno vamos a dejar armados, y que estamos hoy trabajando con el gobernador para empezar a trabajar muy fuertemente el tema de los orgánicos. Lo hemos repetido en muchos momentos en esta entrevista, que esto no se logra solo. Y precisamente en esta convención estuvo la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Qué bueno poder compartir experiencias, qué bueno poder compartir cómo se hacen las cosas, porque esto no importa si son alcaldes, son gobernadores, si es presidencia, si son ministros, sino convertir los casos de éxito casi que en políticas nacionales. No sé si nos vayamos hasta allá. ¿Cómo nos fue con Claudia López y qué aprendimos conjuntamente y qué queremos hacer en conjunto? Sí, no, la visita de Claudia siempre muy agradable, pero además muy interesante. Miremos temas, obviamente el tema de transporte público que mencionaba. Yo personalmente celebro ese avance trascendental que va a tener el sistema metro en Bogotá. Creo que la alcaldesa Claudia López se ha notado un tremendo hit al lograr esa financiación o cofinanciación del gobierno nacional, precisamente en el marco de la ley de metros, con una inversión final cercana, según lo hemos visto en los medios de comunicación, a los 35 billones de pesos. Entonces, no cabe la menor duda de que eso será trascendental para la calidad de vida, para la movilidad, para la sostenibilidad de Bogotá, y lo celebramos. Y por eso creemos que nuestro proyecto de Tren del Río, pues digamos, quedó en fila, es el que sigue. Y el otro tema que quisiera comentar, que hablamos con Claudia, porque era pues una cosa que se va a dar en los próximos días, es ya la puesta en funcionamiento de todo ese proyecto que ya ha venido adelantando del sistema de bicicletas públicas en Bogotá, tema que afortunadamente nosotros ya habíamos puesto a funcionar en la ciudad de Medellín desde tiempo atrás. Cuando yo tuve el honor de ser alcalde de Medellín en el periodo 2012-2015, eso venía de las administraciones anteriores, y lo que hicimos nosotros fue crecerlo y consolidarlo. Ahora, como colofón a esto, y con una gran satisfacción lo podemos decir, Claudia lo ha mencionado, yo también lo hago, convinimos con ella que esta Convención Internacional de Emergencia Climática, que nació aquí en Medellín y que nació con todos los buenos augurios, porque fue por todo lo alto, entonces vamos a hacerla compartidamente en forma bianual, es decir, el próximo año 2023 se hará en Bogotá, el siguiente año 2024 volverá a Antioquia, el siguiente 2025 será nuevamente en Bogotá, y así sucesivamente. Entonces creo que con eso estamos aportando un evento para no solo las dos subregiones, sino para Colombia, que se vaya convirtiendo cada vez más en un evento referente para la discusión, para el análisis y para la decisión de temas alrededor de la emergencia climática. Hay algo muy importante, es que la comunidad científica está aquí. ¿Qué organizaciones además han acompañado esta convención? Yo creo que uno de los mensajes más importantes de esta convención, digámoslo, fue con el que arrancó el gobernador, es la protección y el cuidado y el respeto por la vida. Pero el segundo es un mensaje también muy poderoso, y es el trabajo unidos. Entonces uno empieza a ver la academia, las universidades, los científicos, empiezan a ver los empresarios, la cooperación internacional, WWF, 3GI, los gremios, el gremio bananero, el gremio de los transportadores, el gremio de los comerciantes. Entonces, yo creo que uno de los valores y de los capitales más importantes de esta convención fue el trabajo articulado entre el sector público, los alcaldes, los empresarios, los gremios, la academia y por supuesto, y lo más importante, la sociedad civil. Ese es el mensaje más importante, y es que hoy el cambio climático no es un cuento de
qué va a pasar, sino aquí estamos presentes y queremos jugárnosla con una ruta de Antioquia al 2050. Carlos Ignacio, se me quedaba un tema muy importante. Aquí nos estamos preocupando pues, por los seres humanos, por los colombianos, por quienes habitamos el planeta, pero se nos olvida también que tenemos habitantes vivos, que son fauna y flora. ¿De qué manera han sentido ustedes en este departamento, en esta emergencia que tienen decretada desde el año 2020, que se ha venido afectando esta fauna y flora, y cómo mitigar esto, cómo ha venido? Yo tengo que decirle como dos cosas. Un primer tema, y es una decisión del señor gobernador de crear la Gerencia de Bienestar y Protección Animal. Eso es muy importante porque Antioquia adolecía de un espacio donde empezamos a trabajar por los animales, y eso ha permitido, primero, trabajar de una manera muy importante por los animales de la calle. Y eso fue uno de los temas más importantes que tuvimos durante la pandemia, porque estábamos todos preocupados por el alimento, el subsidio, pero ¿quién se preocupaba también por los animales de la calle? Y la Gobernación de Antioquia, en articulación con Antioquia Presente y las alcaldías municipales, estuvimos acompañando a estos animales de la calle. Pero hay un tema que es fundamental en este departamento, y es los vehículos de tracción animal. El gobernador lo dijo en campaña y hoy lo estamos ratificando. Ya hicimos una primera sustitución en el municipio de Turbo de 42 caballitos que sufrían maltrato, Gabriel. Inclusive no es un maltrato, digámoslo, por maltratarlos, sino que es la manera como estas familias subsisten. Y Antioquia al año 2023, el próximo año, entre lo que resta este año y el próximo año, va a erradicar el 100% de los vehículos de tracción animal en todo el departamento. Entonces los animales son fundamentales en toda la estrategia de la emergencia climática. Pues mil gracias a Carlos Ignacio Uribe, secretario de Ambiente y Sostenibilidad de Antioquia. Pues finalmente, el mensaje final de lo que es la convención, de lo que es esta preparación de Antioquia, de este buen ejemplo que estamos viviendo aquí en esta convención, gobernador Aníbal Gaviria. Sí, el que yo compartía con todos los visitantes, más de 4.000 visitantes en todos los 2 días y en los diferentes eventos a nuestra Convención Internacional de Emergencia Climática, y es el propósito que además ha sido, Gabriel, de todos nuestros gobiernos. Nosotros hemos tenido el honor, desde el gobierno de mi hermano Guillermo, de presidir y liderar 4 gobiernos en nuestro territorio, 3 en la gobernación de Antioquia y 1 en la alcaldía de Medellín. Y todos esos gobiernos han tenido un propósito que es el mismo de esta convención internacional, y es la defensa, la protección y el cuidado y la honra de la vida, en todas sus expresiones y en sus diferentes formas, no solo la vida humana, sino la flora, la fauna, todas las formas de vida de nuestro planeta. Yo decía que tenemos que sobrecogernos cotidianamente, tenemos que saber entender y no olvidar nunca ese milagro de la vida, que todos los días tenemos a nuestro alrededor, pero que muchas veces por eso no valoramos. Somos el único espacio en todo el universo en donde está comprobada la existencia de la vida. Un universo de millones y millones y millones de estrellas. Y eso a veces lo dejamos de lado, y yo creo que eso es importante, que todos los seres humanos lo tengamos en cuenta para defender, proteger, honrar la vida. Ese es el mensaje de la convención, y ese es el mensaje que esperamos seguir llevando desde nuestro gobierno y con el que esperamos visitar a Bogotá el próximo año. Pues además, mensaje del milagro de la vida, en el que apoyamos desde Caracol Radio, desde nuestro planeta Caracol, para acompañar este tipo de iniciativas. De nuevo, mil gracias por esta invitación al departamento de Antioquia, y cuenten siempre con nosotros para estas grandes iniciativas. Un abrazo a todos.